El templo Shaolin, la palabra Shaolin es porque está en un bosque de pinos chicos. Shaolin significa eso, pinos chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos de viaje, Beli está en la cámara, yo soy Efra, los saludo. Estamos transitando por el Paseo del Bajo, acá en Buenos Aires. Vamos a Lanús, provincia, porque voy a hacer una nota para Refugio Latinoamericano. Estoy yendo a un templo Shaolin a entrevistar a José, que es un Sifu. Sifu le dicen a los maestros. Él me va a explicar bien la terminología, porque la verdad que toco de oído, pero me interesa mucho. Es peruano, es inmigrante peruano. Estuvo en China hace poco, así que tiene mucho para contar. Vamos a conocerlo, a presenciar una clase, hacer la grulla y acompañarnos. Venga con nosotros. José Vilcarromero, gracias, te agradecemos que nos hayas dado este espacio. José, nosotros vinimos a hacer una nota para Refugio Latinoamericano, que es un diario con temática migrante, entonces me gustaría comenzar preguntándote sobre historia migrante. Sabemos que sos peruano, que llegaste a la Argentina ya hace varios años. Bueno, mucho gusto para comenzar. Cuando yo llegué acá a Argentina tenía 19 años, en el año 1988. Éramos 3 amigos, compañeros practicantes de las artes marciales, que salimos a la aventura realmente, a salir. Teníamos un plan, pero bueno, cuando llegamos a Argentina se nos cambió todo el plan. Y por un motivo A o B, ellos se volvieron al Perú. Y en ese momento yo decidí quedarme. Cuando vinimos acá, la verdad no se nos hizo nada fácil. ¿De qué zona, en dónde naciste en Perú? Yo soy limeño. Soy limeño. De Lima, Perú. Y entonces allá ya estabas entrenando y viniste con tus amigos que también entrenaban, o sea que sí. la idea era seguir conectados acá con el arte marcial. Sí, la verdad era más onda, venimos a Argentina para descubrir cómo era y ir subiendo de país por país. Bien. Porque cuando yo vine acá a Argentina en ese año, yo vengo de familia cantantes aparte. Entonces me acuerdo que esa semana estuve en el Sheraton, ¿no? Todo un lujo, todo eso. Pero después de eso, bueno, se nos acabó el lujo. Tuve el primer mes, los 2 primeros meses los pasamos en Capital por Congreso. Había una pensión, porque tuvimos que ir a una pensión, lógicamente tratando de que la plata perdure y viendo cómo íbamos a hacer. Y en esa época teníamos un conocido que nosotros desde ahí nos íbamos a cenar. Teníamos un conocido que nos decía, bueno, venga y... Porque en realidad la idea no era quedarnos, pero teníamos que trabajar. Claro. Entonces esa persona se ocurrió, si por ahí el director ve, ¿no? Lo ve, quizá le da para que den clase acá. Bueno, lógicamente no sucedió eso, pero sucedió que justamente el arte que hacemos, como es muy acróbata, nosotros hacíamos acrobacia, usábamos la colchoneta, todas las herramientas y pasaba un profesor de educación física que nos veía siempre. Entonces un día se nos acerca y nos dice que podíamos hacer lo mismo, pero para sus alumnos. Porque él quería demostrar cómo nosotros ejecutábamos las acrobacias. Lógicamente, más tipo de Kung Fu, ¿no? Que no es tan técnico, pero cómo lo íbamos haciendo y cómo lo combinábamos con las partes de arte marcial. Bueno, le gustó, ¿no? Le hicimos esa muestra y una vez nos dice, ¿se anima a volver a repetir delante del director? Por ahí lo ve, porque nosotros le contamos también la idea, y por ahí lo toman, ¿no? Como parte de un curso o lo que sea, nos dice, ¿no? Y bueno, lógicamente sucedió ese momento, hubo mucha gente, el director no sé qué le pasó que no pudo ir, pero sí hubo una persona que tenía un gimnasio acá en Lanús. Ajá. Y en ese momento, por medio de un médico, que también se enteró que eran todos conocidos, nos fueron a ver. Le gustó mucho lo que hicimos, se contratado con nosotros y ese médico nos vuelve a decir a nosotros, se anima a hacer otra exhibición, nos dice, porque tengo un dueño de un gimnasio y quizá ese dueño lo toma. Estaba hablando de esa época, bueno, en ese gimnasio tenían 2 maestros muy importantes del mundo del karate y taekwondo, en las cuales
ellos pensaban que por ahí nosotros podía tomarnos igual, ¿no? Bueno, sucedió, hicimos la exhibición, se abrió y nos quedamos. Y la verdad nos salvó muchísimo porque si le cuento esos 2 meses lo que vivimos fue, lógicamente la plata no alcanzaba, no conseguíamos trabajo. Fue toda una historia bastante fuerte en la cual era reducir la comida, ver lo justo, hablando con la pensión. Y fue época de inflación, de hiperinflación acá en la Argentina, crisis. Mientras tanto, ¿tenías contacto con tu familia en Perú? ¿Qué le contabas en esa época? ¿Le decías la verdad o le decías, no, está todo bárbaro? No, decíamos muy poco. Igual hablábamos muy poco y la verdad no lo contábamos. Hasta que al tercer mes, por un suceso interno, mis 2 compañeros deciden volverse a Perú. Y me preguntan, ¿no? Y le digo, no, yo me quedo. Mi madre me llama, me dice si me iba a volver, todo, si tenía plata. Le digo, no, me voy a quedar, le digo, ¿no? ¿No había ningún familiar tuyo acá en Argentina? Nadie. No, nadie. Fui viviendo mi experiencia, fui ganando amistades, algo que siempre cuenta todo, que ya sea porque tengo un ángel al costado o no, donde fui siempre me han tratado bien. ¿Y desde ese momento hasta ahora siempre te dedicaste a dar clases o tuviste que hacer otros trabajos paralelamente, buscártela, ingeniártela con otras cosas? Siempre di Kung Fu, pero bueno, trabajé de albañil. La primera etapa fue de albañil. No terminaba de venir esta vez y me iba a dar clases en estos lugares. Trabajé de seguridad en los boliches. Trabajé, bueno, en un momento tuve la oportunidad de entrar a una fábrica de abertura, entonces cambié todos los horarios. En una forma nunca dejé de dar clases, pero sí, al comienzo era como sostener, porque la economía yo recién me estaba haciendo. Claro. ¿Cómo fue el contacto en Perú? Porque vos ya venías entrenado. ¿Cómo conectaste con el Kung Fu? ¿Quién te llevó a entrenar? ¿Quién te mostró? ¿Ese primer contacto cómo fue? Bueno, con el Kung Fu yo comencé a los 7 años. Me llevó mi tío. Mi tío cantante, que es muy popular. Viene de la música negroide, ¿no? La música negra allá en Perú. Sí. Entonces, esta persona es el que me llevó, junto con sus hijos, a hacer la primera práctica de las artes marciales. Un tipo de escuela, ¿no? Es una escuela-templo donde se hace internado, todo eso. Por eso, una gran parte es quizá eso también me ayudó. Y bueno, y ahí conecté, ahí fue mi primer una escuela-templo, o sea, ya de chiquito te quedabas, ¿y cómo era la modalidad? ¿Te quedabas 5 días internada y después ibas a los fines de semana a tu casa? ¿O? Los primeros meses son normales, ¿no? Son 2 horas de práctica, es tener horario de 3 veces en la semana, hasta que vas rindiendo. Cuando rendís el segundo, tenés una obligación como que tenés que cumplir todos los días una de las clases. Entonces ya sea, todas son de 2 horas. Y vas subiendo, entonces ya en el tercer grado que vas subiendo, que no es un avanzado, pero está entre intermedio y básico, comienza en vacaciones a ser internados. Estamos hablando con 10 años más o menos, 11 años. Y mi primer internado lo hice más o menos a los 10 años, sí, 10 años. Antes de viajar, antes de venirme acá, que técnicamente en realidad no iba a volver, o sea, la idea es, sinceramente, Argentina, Brasil, subiendo hasta llegar a Estados Unidos. Bien. Me quedé acá. ¿Y después tuviste posibilidad de volver a Perú? Volví después de 15 años. ¿Y la encontraste cambiada, Lima? Sí, mucho mejor. ¿Y cuando volviste después de 15 años, te dieron ganas de quedarte cuando la viste tan linda, todo cambiado? ¿Lo pensaste ahí o no? ¿Se te cruzó? No, pero sí, yo iba por 10 días y me quedé un mes. Bueno, sí, mucha gente que visitar, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que pensé que, como siempre estuve muy afuera de mi familia, ya murió casi toda, la única que queda es mi madre, y venirme acá y quedarme aparte casi 15 años más de mi vida de allá, porque siempre estuve internado, o sea que, sinceramente, si yo tengo que decir la cantidad de veces que he visto a mi madre, en realidad lo puedo contar. Claro. Porque hice una vida muy lejana a mi propia familia. Por eso yo creo que un poco a nadie le costó mi salida. Pero sí la ausencia de decir qué pasaba, ¿no? Porque el canto... Pobre, todo este tiempo yo siempre pensaba, estaba viva mi abuela. Y yo había perdido los números de teléfono. Hasta que no sé cómo
un amigo, no sé cómo, me encontró y ahí donde mi familia conseguimos los teléfonos para volver a encontrarnos. Entonces cuando fui allá, lo que O sea, en esos 15 años, en un momento, antes de esos 15 años, habías perdido el rastro de tu propia familia. Total, sí. Y para volviste a conectar un tiempito antes. Sí. Y eso fue una felicidad tremenda porque tanto mi familia como yo no teníamos idea de nada. Me acuerdo 2 años antes vino un tío que me vinieron buscando realmente. Porque como vuelvo a repetir, era el mismo tío cantante. Claro. Que vino, que no sé... Ese tío marcó tu vida en muchos aspectos. Sí. ¿Sabes quién es Carlos Soto, de La Colina? Yo me fui por otro lado. No quiero... Bueno, es un cantante muy importante en Perú. ¿Él es tu tío? Él es mi tío. Y, lo vamos a buscar. Y fue cajoneador de Chabuca Atlanta. Y ellos fueron los que me trajeron los teléfonos todo era todo un... yo tengo 2 hijos, ¿no? 2 hijos grandes prácticamente. Acá, ¿no? Fue un reencuentro con su familia claro, también. entonces yo fui con mis hijos a encontrarme con mis tías y todo. Y bueno, y ahí donde hicimos. Y a los 2 años yo hago el viaje. Metiéndonos un poco en la disciplina, para contarle a la gente que, como yo, que toca de oído, que tiene referencia del Kung Fu y de Shaolin, de por ahí alguna película, ¿no? De la mirada occidental. La de Kung Fu. Kung Fu Panda. A ver si estoy bien, vos decime. Sí. El Kung Fu es un paraguas grande donde hay varias artes marciales, ¿no? Que pertenecen al Kung Fu. Y Shaolin es una de las más antiguas dentro de estas artes marciales. A mí me queda una duda porque estuve leyendo antes de venir que el nacimiento de Shaolin es en China, donde está el templo, ahora me vas a contar del último viaje, pero que es a través de una persona que venía con las enseñanzas desde India, ¿no? Sí. Entonces comparte la creación, digamos, esa semilla creadora entre India y China. Y China, sí. El templo Shaolin, la palabra Shaolin es porque está en un bosque de pinos chicos. Shaolin significa eso, pinos chicos. Y fue creado para el budismo, no fue creado para las artes marciales. Entonces cuando viene este monje, este maestro de la India a transmitir que no fue el primero. Ah, no. Ya había entrado el budismo a China, al templo ya tenía una idea de lo que es todo lo que es la parte del budismo. Este monje, ¿qué es lo que se le da con popularidad? Que todos le llaman Tamo, Bodhidharma, Daduma en Japón. Bodhidharma es en la India y para nosotros en China es Tamo. Fue el que entró, terminó transmitiendo lo que es el budismo, pero fue el que inició una idea y un pensamiento de arte marcial. Le agregó a la parte del budismo, le agregó la práctica, porque veía a los monjes que estaban un poco débiles, ¿no? Eso sí. Es lo que se... Es que la historia dice que, bueno, mi maestro siempre cuenta, ¿no? Cuando lo transmitía decía, bueno, es un personaje, un maestro que vino caminando de desierto a desierto, subiendo cerros, bajando cerros. Entonces, o sea, que lógicamente para poderlo tratar de ser era una persona muy fuerte. Entonces dice que cuando él transmitía las enseñanzas, como que los monjes se les dormía, se cansaban. Y viendo esa parte, decía, su pensamiento de este monje decía, no puede ver grandes espíritus con cuerpos débiles. Y que prácticamente se atribuye que fue el que inició un tipo de defensa y ataque, porque aparte había sido creo que general o como emperador creo que sabía algo de artes marciales. Dio una enseñanza, ¿por qué? Porque los monjes cada vez que salían pasaban por robos. Entonces este monje le comenzó a transmitir una especie de defensa para que se pudieran defender y volver con todas sus cosas. Y eso dio su inicio de las artes marciales. Bien, y este fondo espiritual, desde que vos sos pequeño, estabas en el internado, también te lo inculcaban, te lo enseñaban. Sí. Este maestro era un poco más abierto, entonces nos enseñaba con un fondo más abierto, no encerrado solamente en el mundo budista y taoísta, sino también católico. ¿Y dónde, en Sudamérica, dónde hubo mayor concentración de maestros que llegaban desde China para enseñar? ¿Perú, Argentina, Brasil? ¿Dónde se fueron ubicados? Bueno, en todos lados, lo que pasa es que en esa época el primero que concentró fue Estados Unidos. Estados Unidos. El segundo fue
Perú, por la invasión de China que hubo. Claro. Perú en el año 88 era el segundo país que tenía una gran invasión de colectividad china. Oriental en general, pero especialmente China. La comida de los japoneses, las artes marciales de los chinos. Claro, fíjate que nosotros tenemos comida tradicional china. Claro. Al día de hoy, con tu alumnado y con todo este recorrido que tenés, ¿cómo...? Antes me decías que esto de estaba fuerte y también que estabas entrenado espiritualmente y de mente, que eso te hizo poner fuerte y te hizo superar obstáculos y poder ir para adelante. Al día de hoy, al día de hoy no, en todo este tiempo, ¿cómo fuiste transmitiendo esos saberes más allá de las técnicas a tu alumnado? ¿Cómo podés...? Porque por ahí es muy larga la pregunta, pero cuando uno piensa en Shaolin, enseguida se imagina al monje Shaolin en el templo, meditando con una tranquilidad total y dice, ¿cómo podés llevar esas enseñanzas acá, a la urbe, con el colectivo, con manifestaciones, quilombo? Mira, una de las cosas que he aprendido durante tantos años es hasta dónde te conoces y saber quién sos. Es algo que me enseñó de chico y es lo que sigo aprendiendo durante el tiempo. Desde ahí tú comenzás a ver las cosas. O sea, el primero que te engaña sos tú mismo, que es el que no te tiene que engañar, supuestamente. Y de a base de eso va a depender las herramientas que tú le des a la gente. Entonces, en el mundo de las artes marciales, ¿cuáles son las herramientas? La disciplina, el respeto, la tolerancia, la confianza, ser realmente claro. O sea, entonces, por medio de las técnicas, tú le vas a transmitir eso a la gente. Si haces un trabajo blando y cuidadoso, es como vas a tener tus alumnos. Si das un trabajo en el cual siempre están sobrepasando, luchando, que las cosas realmente hay que forzarse para que lograr algo, ahí estás construyendo algo. De esa construcción va a depender qué palabra uses y cómo lo guíes. Y ahí donde vas formando. Entonces, sigo transmitiendo igual. Si lo haces volar por los aires, en sueño, y van a ser soñadores nada más. Me contabas antes de arrancar la nota que hasta hace poco tiempo estuviste compitiendo. O sea, hay atletas argentinos, ¿no?, que entrenan acá, que compiten en campeonatos. Sí, tenemos, bueno, ahora yo soy técnico de la Federación Argentina de Wushu Kung Fu, la FAO, donde ahí están los torneos sudamericanos, panamericanos, y en esos torneos yo estuve compitiendo y estuve llevando a los chicos a competir realmente. Hay buenos competidores, no es el único centro, pero bueno, hablo de donde yo estoy. Claro. Yo vengo, esta federación hace ya más de 10 años, 15 años que estoy allá adentro. Hay chicos, acá hay chicos que casi todos yo estuve compitiendo, menos él todavía no, y entre esos ahora se conformó la asociación Shaolin, la Asociación Cultural Shaolin Argentina. ¿Sos director? Soy el presidente. Presidente. Hasta que me cambie. Bueno, me tocó, en esa oportunidad me tocó ser el presidente y ahí en el 2023 se hizo el primer sudamericano latinoamericano del Shaolin, donde también tuvieron la suerte de competir ellos. Y es donde ahora lo que echamos en nota es que el templo Shaolin, la principal, está buscando esas nuevas competencias modernas y nuevas. Siempre recordemos que en la filosofía oriental, Kung Fu significa todo lo que tú hagas con esfuerzo, con amor, con gana, eso es Kung Fu. O sea que la palabra verdadera es Wushu. Wushu es significa arte marcial. Sí. Kung Fu puede ser fuera del arte marcial también. Claro, es la grandeza. Pongámosle. Un trabajo. Tú estás haciendo Kung Fu. Gracias, me voy orgulloso. Bien, y a partir de esto de que desde China bajan como una línea como para que se tenga unos parámetros iguales para poder competir y competir, ¿esto es lo que te llevó a viajar o ya tenías el viaje planeado de antes? No, ¿Cómo fue la conexión para La ir? conexión se hizo por medio de eso. En el 2023 bajó una información pidiendo que se unieran todas las líneas. Lógicamente se unieron los que tenían ganas de juntarse. De esa línea se formó un primer grupo de maestros de distintos linajes a conformar una asociación. Primero iba a ser una federación, después por decisión del templo, porque el templo es una asociación. No puede haber una federación cuando no hay una federación en la central. Entonces pasó a ser una asociación. Esa asociación nos unimos 5 maestros
distintos linajes, uno de ellos soy yo. En el 2024, el año pasado, se arma el Mundial de Shaolin y teníamos que ir de todo y todo lo demás. Y eso hizo que yo hiciera ese esfuerzo de viajar a China. ¿Y conociste? Llevando competidores, llevando todo un grupo. ¿Cómo lo viviste eso? Primero en lo personal, después de tantos años de practicar, de estar en esto, de llegar a donde todo comenzó. Voy a decir una gran verdad, que se lo digo a todos. Yo nunca pensé que iba a viajar. Quizás sea orgullo, no sé, pero tengo todas las herramientas. Cuando viajé a China, la verdad descubrí cómo piensan allá, cómo trabajan, conocer el país, conocer la cultura. La verdad son muy serviciales. Es serviciales en todos sentidos. Igual siempre yo le encuentro un pretexto a las cosas, ¿no? Como siempre digo, somos extranjeros. Pero claro, nosotros estábamos en la zona más campo y gente que nos veía se sacaban fotos con nosotros, parecíamos estrellas. Pero la cultura, tuve la oportunidad de estar en escuelas. Había chicos jóvenes, 18 años prácticamente, dirigiendo todo un local. Escuela de arquería, había un superior que era un mayor, que en realidad era más chico que yo. Yo tengo 56. Esta persona tenía, creo que no llegaba a los 50. Se movían con jóvenes. Y qué disciplinados los jóvenes. Ustedes miran, eso sí, a algunos les costó, es que son muy severos para los castigos. Castigo, por ejemplo, que no te sale un ejercicio o cosas así. ¿No? Y son muy severos en trato, en todo. Pero a la misma vez, ve lo contrario. El maestro amarrándole las zapatillas, sonriéndole al alumno, los alumnos corriendo atrás de él, pero cuando estaba en la práctica, se transformaba a lo que era un arte marcial. No huele una mosca. No, porque aparte, sinceramente, hay un momento que yo estaba más así y no sé qué hice, él hizo, ¡pah! Lo levantó no sé qué le dijo en chino, y el chino le soltó lágrimas, el otro lo miró así, ¿no? Y había el chino que se rebelaba también. Sí, ¿viste eso? Vos que estás acostumbrado, porque no a ese nivel, pero impartís tu autoridad, das clases, estás acostumbrado a eso, ¿te impactó a vos? No. ¿No te impactó? Porque yo vengo de una época así y sinceramente se nos fue la mano en el cambio de ver las cosas distintas. Quizás es muy severo, pero míralo como son. Igual que nosotros, lo único que más disciplinado nada más. Y vos decías, ahora me seguí donde decías, yo te voy a decir que nunca pensé que iba a ir porque tenía todas las herramientas. O sea, vos decías, no me hace falta ir porque ya todo lo que tenía que aprender lo aprendí acá. ¿Ese era el razonamiento más o menos? Es el razonamiento y aparte que no soy fanático. De la cultura china en sí. No soy fanático de nada. Ah, está bien. Pero sí, la verdad descubrí esas cosas que te siguieron sumando. Que me siguió sumando y hoy en día sí tengo ganas de volver a ir. La verdad me rompió desde que... Te rompió la cabeza, sí. Y volviendo a lo tuyo, ya te dejo seguir con la clase. Siendo un maestro que viaja desde Sudamérica al epicentro de donde se creó todo, ¿te trataron con respeto? ¿Sentiste que te valoraron como maestro? Lo que pasa es que fuiste al centro de lo que es un templo Shaolin. Entonces, ellos como que, aparte que sinceramente vuelan. Es difícil que tú digas, pero reconoces tu antigüedad, te reconoces tus esfuerzos, porque para eso investigan todo. No es que te van a poner a nivel de ellos, porque lógicamente ellos saben y te lo ven, pero sí valoran. Y por último, José, me gustaría que le cuentes a la gente cómo hacer, si se interesa por la disciplina, si quiere averiguar, si quiere entrenar. Puede venir gente que nunca hizo nada, tiene que tener un entrenamiento previo en algún arte. ¿Con qué recomendás vos? En realidad tiene que tener ganas. Toda práctica de arte marcial está adaptado para todo. O sea, si solamente piensa en superiores es porque supuestamente debe ser deportivo y nada más. Pero si no, un arte marcial se construye desde cero. O sea que hay toda una formación de que él comienza, que termina, que se repite. Entonces ahí es donde viene el crecimiento. El arte chino se basa a repeticiones y al trabajo constante. Hoy en día se mira con el pensamiento que si tienes que aprender en pocos años ya tienes que ser luchador. Y en realidad en China para ser un luchador pasa más de 10 años. Y por último, me voy a sacar las ganas y te voy a preguntar qué pensás de cómo arrancó todo esto, de las películas que hacen que el común de la gente, acá en Argentina o en Occidente,
conozca la disciplina, ¿no? Películas que muestran desde Hollywood, muestran lo que son los monjes Shaolin, o mismo Kung Fu Panda, que toma muchas cosas. ¿Cómo las toman ustedes? ¿Les gusta que eso amplifique el mensaje, porque la gente conozca, o siente que se desvirtúa? No, ayuda bastante, porque pensate que con Huachaquén, cuando salió la serie de Huachaquén, ayudó a todas las secuelas de Kung Fu, que todos quisieran ser Kung Fu. ¿Por qué? Porque Huachaquén, ¿cómo era Huachaquén? Todos querían ser Huachaquén. Y después apareció Bruce Lee. Cuando apareció Bruce Lee, bueno, Bruce Lee había aparecido antes ya, pero Bruce Lee, peor todavía. Entonces, todo eso nos llevó a que realmente las artes marciales saltaran más. José Vilca Romero, gracias por este rato con nosotros. No, muchas gracias a ti.